Muchas gracias, Emilia, lo primero de todo, porque se le nota el cariño. Entonces, pues eso ya, todo lo demás, lo que dice, no es que sea mentira, sino que ella todavía le pone el plus del cariño. Así que sí, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos, porque la verdad que venir esta tarde tiene un plus también de cariño y de interés por la congregación. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias también al Obispado de Plasencia, a la Delegación de Enseñanza, por esta oportunidad que nos han brindado para poder esta tarde reflexionar juntos sobre este aspecto tan importante en Madre Matilde, como es la educación y formación de los jóvenes y niños, en el marco, como nos ha dicho ya don José, de la celebración del 150 aniversario de la fundación del Instituto y dentro todavía del año jubilar concedido a nuestro Instituto por este motivo. La Madre Matilde, pues resulta que es paisana de casi todos los presentes y además también la primera beata extremeña. Por ese motivo, pues probablemente muchos de ustedes conozcan, por lo menos en líneas generales, pues lo más sustancial de su vida. Pero, sin embargo, creo que no está de más el hacer un ligero recorrido por su biografía. Uno de sus biógrafos, don José Luis Majada Meila, que probablemente también muchos de ustedes conocieron, tituló su obra Matilde Tellez, una mujer para la historia. Y yo me pregunto, ¿tan importante fue nuestra fundadora para merecer ser llamada así? Vamos a adentrarnos un poquito en personajes, en acontecimientos que nos harán comprender mejor la singularidad de esta mujer plenamente diocesana placentina, ya que los principales acontecimientos de su vida tendrán lugar en algún punto de nuestra diócesis. Robledo de la Vera nace, Béjar, como pasa después a ser su lugar de instalarse su familia, Plasencia, como capital de la diócesis, Don Benito, donde reposan ahora mismo pues ya sus restos mortales. En esa circunstancia, quizá podemos encontrar la razón de haberla calificado así. Importante para la historia, muy importante para la historia de nuestra diócesis. Matilde Tellez Robles nace en Robledillo de la Vera, provincia de Cáceres, el 30 de mayo de 1841. Es la segunda hija del matrimonio formado por don Félix Tellez Robles, de profesión notario, y doña Basilea Robles Ruiz. En este pueblo transcurren los primeros años de su vida, pero la profesión del padre somete a la familia a continuos traslados. Sabemos que de Robledillo fueron a residir a Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, donde permanecieron 7 años y nacieron sus hermanas, Elvira y Patricia. Hasta que por fin, en 1851, el padre obtiene la notaría de Béjar y la secretaría del juzgado, por lo que la familia Tellez Robles se traslada a esta ciudad. Matilde tiene en ese momento 10 años y Béjar pasa a ser para toda la familia su tierra. En Béjar, Matilde Tellez va creciendo, pasando de la niñez a la adolescencia y juventud, en un hogar sencillo, con una familia de profundas convicciones religiosas. Dice ella, hablando de su madre, tenía una madre que desde luego la pudo inclinar a la virtud y oraba con su madre largamente todos los días. Así nos habla Matilde en sus escritos de doña Basilea, que en su sencillez supo ser, sin duda, una buena madre y maestra para sus hijas. Matilde pertenece socialmente a una clase más bien alta, es la hija del notario, pero eso
no le impide que lentamente vaya conociendo la situación de desamparo e incultura en que se encuentran muchas niñas y las jóvenes obreras. Y a la vez que crece físicamente, lo hace también en su espíritu, descubriendo poco a poco lo que serán sus grandes amores, Jesús y Eucaristía y los pobres. Matilde tiene ya 21 años cuando llega a Béjar un jesuita, el padre Cinzano, a predicar una misión popular, al término de la cual, y como estímulo para la perseverancia de los jóvenes, funda la Asociación de las Hijas de María, de la cual, después de muchas vicisitudes, porque su padre estaba ausente y se requería el permiso, Matilde es nombrada presidenta. Desde esta asociación, cuya sede queda establecida en la iglesia de San Juan, Matilde se lanza de lleno a la actividad apostólica. Ahora la vemos ya visitando las casas y las familias desde su misión de enfermera investigadora, y esta actividad la lleva a descubrir más profundamente la realidad de la infancia bejarana. Dentro del abandono que sufren casi todos, los niños, los varones, tienen muchas más posibilidades de formación que las niñas. Estas, con que sepan ocuparse de las labores del hogar y un poco más, basta. Conociendo esta situación, en sus muchas horas junto al sagrario, en Matilde Tellez se va fraguando lo que ella va a llamar el pensamiento: amar y enseñar a amar a Jesús sacramentado. Para llevar adelante en su vida este pensamiento y para dar respuesta a estas necesidades, Matilde Tellez funda en Béjar, el 19 de marzo de 1875, la Congregación Amantes de Jesús e Hijas de María Inmaculada, instalándose en una casa humilde en la calle de los Curas, que ella, con su compañera María Luis Manzano, han alquilado por 3 años. Para situarnos mejor en el tema de esta charla, hagamos brevemente un poquito de historia. Todos sabemos que en España el siglo XIX fue especialmente convulso a nivel social, político y religioso. Béjar, a pesar de ser una ciudad pequeña, no es ajena a esta circunstancia. José María Hernández Díaz, en su obra Educación y Sociedad en Béjar durante el siglo XIX, nos dice así: en ciertos momentos, el paralelismo con el resto de España es muy pronunciado. Béjar se convierte en un sensibilizado receptor de acontecimientos políticos, de procesos económicos y sociales, de ideas y de una vida cultural que suele gestarse lejos de su territorio cercano de influencia, pero que son bien acogidos y penetran fácilmente y con profundidad en las diversas capas de la población bejarana. Hasta aquí la cita. La revolución industrial, de alguna manera, también ha llegado a Béjar. Hay un florecimiento de sus fábricas textiles. Sin embargo, las condiciones laborales de los obreros y obreras son bastante precarias, con lo cual no es de extrañar que la infancia, sobre todo de la clase más humilde, esté bastante abandonada, más que nada culturalmente, y que el porcentaje de analfabetismo sea elevado, mayor entre las mujeres que entre los varones. Si bien es verdad que a partir de 1857, con la implantación de la ley Moyano, este porcentaje comienza a disminuir, aunque muy lentamente. El autor, en la obra antes citada, señala la lentitud como característica del proceso de creación de escuelas municipales y privadas de primera enseñanza en Béjar. Es de notar que se crean primero las escuelas para niños, mientras que hasta 1852 son muy pocas las niñas que han podido asistir a alguna de las pocas escuelas particulares
existentes en este momento. Tal es el entorno sociopolítico que hace exclamar a Matilde Tellez: he visto inocentes criaturas que en su mala suerte encontraron muchos dolores y con ellos la ignorancia, preludio de su desgracia. Fijaros qué frase tan fuerte, ¿eh? Yo me dedico a enseñarlas en cuanto puedo. Así que ya no se la veía más que entre enfermos o corazones que lloraban o niñas que aprendieran lo que ella podía enseñar. En el corazón de Matilde la mecha ha empezado a prender. Pasarán todavía unos años, pero todo nos hace pensar que en el futuro el fuego se va a extender. Efectivamente, Matilde Tellez es aún muy joven, pero ya ha descubierto la importancia de la formación de la niñez y juventud. Y porque ha comprendido todo el alcance de dicha formación, su corazón sufre al contemplar tantas niñas pobres sumidas en la ignorancia, la cual ella considera la causa de un porvenir desgraciado. Para poderlas ayudar, para educarles mejor, piensa incluso en hacerse maestra, pero su madre la disuadió de su intento, temiendo por su salud. ¿Cuál es entonces la pedagogía que desarrolla Matilde Tellez? Una mujer cuya cultura era la que poseían en el siglo XIX no todas las jóvenes, ni muchísimo menos, sino apenas las más privilegiadas. La intuición de Madre Matilde le hace descubrir lo que nos dice el Papa León XIV en una reciente carta apostólica que lleva por título Diseñar nuevos mapas de enseñanza. Esta carta ha sido promulgada con ocasión del 60 aniversario de la Declaración Gravissimum Educationis. El Papa dice así: la educación no es una actividad accesoria, sino que constituye el tejido mismo de la evangelización. Así Matilde, apenas nombrada presidenta de la Asociación de las Hijas de María, se la ve preocupada porque las jóvenes mayores de esta asociación se dediquen en la medida de sus posibilidades a instruir a las más pequeñas. Dice ella en sus escritos: esta ocupación, instruir en la doctrina, le fue siempre muy grata, y qué buenas salieron algunas, que educadas por las mayores hijas de María, tanto las maestras y las pequeñas, se formaron con muchas ventajas para llevar una vida recogida. Además, Matilde, como presidenta, se preocupaba de formar a estas jóvenes, aprovechando todas las posibilidades a su alcance. Así dice ella: tenían las directoras sus juntas particulares, que eran como escuelas de perfección, porque siempre rogaban a algún sacerdote que asistiera, y si alguna ocasión tenían de algún padre de fuera, la aprovechaban. Y es que en el amor a las niñas y a las jóvenes subyace la respuesta a la demanda que Matilde recibe de Jesús y Eucaristía en sus muchos ratos de oración ante el Sagrario: búscame corazones. Matilde tenía claro que educar no es solo transmitir conocimientos, sino aprendizaje de virtudes y de valores. Es tarea de amor. Así, en la carta que ella escribe al Papa, fijaos, qué aventurera, ¿no? Qué lanzada. Ella escribe al Papa para pedirle permiso para fundar la congregación. Dice que su objetivo principal va a ser amar y enseñar a amar a Jesús sacramental. Pues bueno, educar para Madre Matilde es derrochar amor entre los más débiles, los niños, los ignorantes, los que nada tienen. Educar para Matilde es gastar el tiempo en formar corazones. Esta educación transformadora exige una atención y un amor singulares que cada niña debe percibir de una manera personal y única.
Hace pocos días, en una conversación con un señor de gran experiencia pedagógica, me decía que en sus años de docencia, que habían sido muchos, y en su trato con los alumnos, para él lo primero siempre había sido la persona, y luego que adquirieran conocimientos. Sin dudarlo, esta fue la pedagogía que utilizó Madre Matilde. Es lo que el Papa, en la carta antes citada, entiende por la centralidad de la persona, al decir que la educación consiste en formar ciudadanos capaces de servir y creyentes capaces de dar testimonio de su fe. En Madre Matilde, esta valoración de lo humano es palpable, y no solo en la cuestión educativa. Ella relata en sus escritos que en sus visitas a los enfermos de familias pobres de Béjar, la primera evangelización era remediar sus necesidades. Al llegar a una casa y ver el panorama, Matilde, nos lo cuenta ella en sus escritos, reacciona así: se les templó el hambre y se procuró consolar a la enferma que sufría mucho. Después se hablará de Dios. De hecho, la madre dice de esta mujer bastante alejada de Dios que murió 3 días después en medio de una gran paz, alabando y bendiciendo a Dios. Creo yo que la pedagogía de Madre Matilde tiene mucho que ver con el más auténtico y genuino feminismo, ahora que tanto y tan equivocadamente a veces se alardea de este movimiento. Como todos sabemos, el feminismo es un movimiento social, político y filosófico que busca la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, desafiando la discriminación basada en el sexo, raza, etc., para lograr una sociedad justa e igualitaria. Mientras que en algunos lugares estos derechos están institucionalizados o respaldados por las leyes, costumbres locales, comportamiento social, en otros no se realiza el mismo trato, llegándose a reprimir, ignorar o incluso negar derechos admitidos a los hombres y a los niños. Algo de esto sucedía en Béjar en el siglo XIX, donde lentamente, como dijimos antes, habían ido surgiendo escuelas para niños, pero no así para niñas, y donde las condiciones de trabajo a que estaban sometidas las jóvenes obreras les impedían tener acceso a la formación que para Matilde era fundamental. Este es el entorno en el que, con muy pocos medios, pero con un corazón lleno de amor, Madre Matilde y María Briz crean una escuela para niñas, un asilo para huérfanos pobres y una escuela dominical para las jóvenes obreras de las fábricas. Recogidas en su casita de la calle de los Curas, en profunda oración, Matilde escucha de los labios de Jesús esta pregunta: ¿dónde están mis pobres? ¿Dónde mis niños y jóvenes? Ponen escuela diaria y dicen que acudan jóvenes a la dominical. Ya está decidido. Ellas lo ven claro. Una misión específica del naciente instituto será esta de acoger y formar a niñas y jóvenes de las clases más humildes y necesitadas, preferentemente. Y así, en las primeras constituciones de la congregación, las más antiguas que se conservan, hechas a manuscrito y aprobadas por el señor obispo Casas de Souto en 1885, aparece ya la educación de las niñas como el segundo fin específico del instituto, siguiendo inmediatamente al de tributar culto a la Sagrada Eucaristía. Dice textualmente: las religiosas de la congregación de las amantes de Jesús e hijas de María Inmaculada están obligadas, primero, a tributar culto continuo y especial a Jesús sacramentado. Segundo, educar cierto número de niñas desvalidas y las que se puedan de otra clase. Afortunadamente, esta opción por la educación
se ha mantenido viva en nuestro instituto y lo estamos celebrando 150 años después. La faceta educativa de Madre Matilde quedaría incompleta si no contemplamos este aspecto. Yo creo que todas las madres tienen algo de maestras y todas las maestras, si lo son de verdad, tienen algo de madre. La educación de un niño no es solo la formación académica que recibe en la escuela. La familia, dice el Papa en la carta a la que hemos aludido antes, ha de ser el primer lugar educativo y la escuela siempre ha de ser complemento de la formación que el niño debe recibir en el hogar. Pero, ¿qué sucede cuando falta este ámbito natural que es la familia? Hemos contemplado a Matilde Tellez como maestra. Vamos ahora a contemplarla como madre. En las primeras constituciones, a las que antes hemos aludido, existe un bellísimo capítulo titulado de las directoras de escuela, donde se plasma la ternura y el cariño maternal con que han de ser tratadas las niñas y jóvenes acogidas en los hogares que Madre Matilde ha fundado. De esta regla primitiva, cuyo manuscrito se conserva en el Archivo General de la Congregación, voy a entresacar algunos párrafos que dicen así. En cada casa de la congregación se admitirán 2 clases de educandas, externas e internas de gracia. A internas de gracia serán admitidas solamente las huérfanas pobres, que serán asistidas en todo lo que necesiten y recibirán igual instrucción y trato que las demás educandas. Con razón, el periódico de la ciudad, conocido como Béjar en Madrid, se hace eco de esta noticia que publica con estas palabras. De ahora en adelante, cuando se vea en trance de muerte algún artesano que deje en la orfandad hijas pequeñas, tendrá el consuelo de que Béjar cuenta con un asilo y con unas religiosas que, como madres, cuidan de las huérfanas. Para estas niñas, las religiosas son sus madres. Por eso, en ese mismo capítulo, se dan normas muy concretas para que las niñas encuentren en el colegio lo que otros niños tienen en sus familias. Sigue diciendo la madre a las directoras de escuelas. Desde el momento que alguna niña se ponga bajo su dirección, estudiarán su carácter, inclinaciones y hábitos, para dirigirlas de la manera más conveniente a cada una, para hacerlas aprovechar en conformidad con su índole y capacidad. En este tiempo, yo pensaba, cuando estaba viendo esto, no había aún nacido María Montessori, pero su método de enseñanza personalizada humildemente se estaba llevando y ejecutando ya en los hogares fundados por Madre Matilde. Fijaos que dice ella, que escuchen, que estudien a cada niña, que vean sus posibilidades, que vean. Esto es una intuición de una persona, creo yo, que bien despierta, ¿verdad? En la mente y sobre todo, me parece a mí, que en el corazón. Bueno, pues la madre dice, ella desea que la religiosa encargada de las niñas actúe como verdadera madre, buscando orientarlas en su vocación religiosa o matrimonial. Dice así, antes que nada, procuren darles una instrucción religiosa sólida, inspirándoles sentimientos de humanidad y misericordia, ejercitándolas en prácticas piadosas. Y a mí esto me encanta, porque mirad qué detalle, dice, bajando a detalles tan maternales como el hecho que dice la madre, llegado el momento oportuno, esta religiosa que está haciendo de madre debe conocer al pretendiente de la joven, para poder orientar mejor a estas chicas, como hace una madre en su casa, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, la centralidad de la persona, que no solamente en Matilde, no solo es transmitir conocimientos, que también, pero sobre todo es formar
la persona. El amor a Jesús y el amor a los pobres en Madre Matilde son inseparables. Ella escribe en sus escritos, esa misma cita a la que ha hecho alusión Emilia antes, dice así: nosotros, Jesús mío, tus amantes, siempre contigo, te acompañaremos por todo, ya sea a tus plantas postradas, ya sea en la persona del pobre enfermo, del párvulo inocente o de la juventud ignorante, de todo el que llame a nuestras puertas. Por eso, sigue determinando en estas primeras constituciones. Además de estas huérfanas, a las que hemos aludido antes, se enseñará gratis a las niñas huérfanas que sean hijas de padres pobres. Estas vivirán en sus casas, concurriendo al colegio para recibir instrucción en las horas de clase. Es muy hermoso y consolador constatar que esta práctica se ha conservado siempre en nuestros colegios y que todas las niñas, internas, externas, pobres o con más posibilidades económicas, han recibido siempre el mismo trato, la misma educación, habiendo de esto abundantes testimonios. Volviendo un poco atrás, habíamos dejado a Matilde Tellez y a María Ruiz en su casita de la calle de los Curas. Durante 3 años permanecieron en Béjar. En este tiempo se les habían unido ya algunas jóvenes con deseos de ser religiosas y, como ya hemos dicho, también tenían acogidas algunas niñas huérfanas. Siguiendo las indicaciones del obispo Casas y Souto, para la naciente congregación había llegado el momento de la expansión. Matilde y María, dejando a las niñas al cuidado de las otras hermanas, inician una peregrinación por los pueblos del obispado, recogiendo limosnas y dando a conocer la obra. Así, nos cuenta la madre en sus escritos, llegaron a la ciudad de Don Benito, donde les ofrecieron la posibilidad de una fundación. La aceptaron con las debidas autorizaciones y, en cuanto estuvieron hechos los preparativos, la comunidad de Béjar se trasladó a Don Benito, donde ya también crearon un hogar, lo primerito que hicieron. Sin embargo, la ausencia de la ciudad de Béjar no iba a ser muy larga. En un documento que reposa en el Archivo General de la Curia General de la Congregación se lee: en 1894 se fundó en Béjar, Obispado de Plasencia, provincia de Salamanca, otro asilo de niñas huérfanas pobres, con casa propia, y gastando en la adquisición de toda ella 25.000 reales que Matilde Tellez había recibido como herencia de su padre. Se conserva la escritura de compraventa del primer edificio en la calle de los Álamos número 43, que fue la casa donde había vivido su familia. Expuesto el proyecto al obispo, la inauguración oficial tuvo lugar el 1 de noviembre de 1894, bajo la protección de la patrona de la ciudad, la Santísima Virgen del Castañar. La ciudad respondió de forma satisfactoria, distintas familias bejaranas fueron haciendo donaciones de inmuebles y otros legados, y se estableció en el centro la enseñanza para el alumnado externo. Hemos citado la historia del Colegio de Béjar por la relevancia de esta ciudad para nuestro instituto, pero historias similares podríamos relatar del resto de los colegios. Todavía en vida de Madre Matilde se abre en Cáceres, en diciembre de 1889, el primer asilo de caridad San José, siguiendo luego Béjar y sucesivamente, ya fallecida Madre Matilde, en otros lugares de la geografía española, incluidas las Islas Canarias. Y por fin, las hijas de Madre Matilde, siguiendo los deseos de ganar corazones para Jesús, en noviembre de 1956, cruzando el océano, llegan a Venezuela, las 5 primeras religiosas. En sus oídos resuena la frase
de la madre. El mundo está lleno de necesidades. Todos tienen corazón. Yo iré por los que puedan. Yo te los traeré, Señor. Actualmente, la misión educativa, además de en España, se lleva a cabo en Portugal y en Venezuela, Colombia y Perú, en colegios y hogares abiertos a todas las familias y necesidades de nuestro tiempo. Orfandad, familias desestructuradas, juventud desvalida, como la calificaría Madre Matilde. La obra educativa de Madre Matilde evidentemente no terminó con su muerte. En fidelidad al espíritu y misión para el que nacimos en la Iglesia, las hijas de María, Madre de la Iglesia, impulsadas por el deseo de Madre Matilde, hoy, 150 años después, seguimos creyendo que la ignorancia a todo nivel es un mal, pero sobre todo la falta de formación humana y cristiana, con el desconocimiento de Jesús y de su Evangelio. Nuestra congregación cree en las posibilidades de los jóvenes, protagonistas de un presente vivido con pasión y promotores de un futuro animado por la esperanza. Jóvenes que, impulsados por el espíritu del Evangelio, buscan en la Iglesia los caminos para asumirlos en su vida. Por eso, nos sentimos urgidas a continuar en la vanguardia de nuestros centros educativos, como plataformas privilegiadas para la evangelización de niños y jóvenes y de sus familias. Conscientes del don carismático recibido, es nuestro deseo seguir dando pasos para reconducir la misión encomendada y adaptarla a las nuevas formas y realidades dictadas por los signos de los tiempos. Por esta convicción, hemos apostado por mantener los colegios y contamos con los laicos en misión compartida, hermanos y hermanas que han encontrado en nosotras los rasgos distintivos de los miembros del Instituto: sencillez, humildad, alegría, cercanía, cariño, ayuda, disponibilidad, entrega, generosidad. Y las religiosas tenemos la certeza de que nuestro carisma no es un patrimonio cerrado entregado a un grupo para que lo custodie. Más bien es un regalo del Espíritu a la Iglesia. Y un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse en la vida del pueblo de Dios para bien de todos. Este es nuestro deseo, que el carisma que el Espíritu Santo regaló a Madre Matilde sea vivido por los laicos desde su peculiar vocación, conforme al sentir de la Iglesia. Y como dentro del carisma tellista está enraizada la educación de la niñez y juventud, las hijas de María, Madre de la Iglesia, no renunciamos a ser educadoras. Al contrario, deseamos revitalizar esta vocación compartiendo nuestro carisma con los laicos, porque la misión compartida es la forma de evangelizar que la Iglesia nos pide hoy y que no alude solo al hecho de contar con la labor profesional de muchos laicos, ni a la disminución del número de religiosas. El significado de la misión compartida solo puede entenderse en el contexto eclesial que abrió el Concilio Vaticano II, al atribuir al laicado una centralidad en la Iglesia que anteriormente se le había negado. Apoyados en el magisterio de la Iglesia, la reflexión sobre el tema de misión compartida se ha hecho más profunda, tanto por parte de las religiosas como por parte de los seglares, que llegan a decir: el Espíritu nos está llamando a religiosas y laicos a compartir lo que creemos, somos y tenemos, a trabajar juntos en una misión que pertenece a nosotras y a ellos, y que todos deseamos que continúe en el tiempo como viva y preciosa herencia de la obra iniciada por Madre Matilde. Todos tienen corazón. Vamos
por los que podamos para llevarlos al Señor. Estamos celebrando el 150 aniversario de la fundación del Instituto y el año jubilar concedido al Instituto. Formamos parte de esa rica historia y es, creo yo, un momento privilegiado, el nuestro, para mirar el futuro con esperanza y fuerte determinación de mantener vivo el carisma de Madre Matilde y que éste continúe siendo el cimiento de nuestro proyecto educativo. Para concluir mi exposición, no se me ocurre nada mejor que recurrir a la palabra de Dios que nos dice: ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Y como no, al querido y conocido lema de Madre Matilde: adelante, siempre adelante.